Buenas noches, tutores y compañeros. A continuación voy a dar una explicación acerca de el tema de el nivel de análisis, nivel de madurez de análisis analítico y las herramientas OLAP. Durante el curso, pues se evidenció que hay temas en referente a las gestiones y el desarrollo de una bases de datos, teniendo en cuenta que son para industrias y para empresas que manejen grande data center o que manejen informaciones en un gran volumen. Entonces, pues el tema de análisis de madurez analítica pues se refiere básicamente a las etapas que tiene una empresa en cuanto a la gestión administrativa de los datos. Entonces tenemos la fase del diagnóstico, de la simulación, de por ejemplo los ciclos de análisis de hilos, compañías en las cuales el análisis es muy importante para la gestión de reportes dentro de sí mismas. La madurez analítica se refiere a cómo uno o cómo las empresas toman decisiones de acuerdo al sistema que tienen de información. Es decir, que si de un reporte se sacan el historial de, digamos, de los errores que tenga la producción, de ahí se toman el nivel del mejoramiento o una implementación de una herramienta que produzca un mejoramiento a un corto plazo o un largo plazo si el problema lo requiere. También podemos evidenciar que hay ciclos en los cuales la madurez pasa, la información pasa en diversos factores para que al final se consolide como una toma de decisión más analítica de los datos. Es decir, que yo tengo un reporte de acuerdo a la gestión de la base de datos y a las otras herramientas que tenemos disponibles. De ahí se toma para poder gestionar una mejor información o un mejor mejoramiento hacia el cliente que en sí las compañías tienen. De esto también se podemos evidenciar que hay empresas que su madurez básicamente es de competencia. Es decir, que hay empresas que se encargan solamente del análisis de los datos y dan reportes de acuerdo a la gestión que se tiene dentro de la empresa. Es decir, el data center gestiona los datos y el nivel de madurez de la empresa junto con junto con las herramientas que hay disponibles como la normalización de las bases de datos o herramientas OLAP, se toman decisiones en las cuales los sistemas de información pasan por mejoramiento o por implementación o por una nueva organización analítica. De acuerdo a esto, pues hay ciclos en los cuales se refiere varias competencias, como por ejemplo el BMMI, en las cuales se utilizan varios ciclos o pues serían varios escalones en las cuales se puede llegar a tener la información. En una de esas están las herramientas OLAP, que son básicamente, a continuación los voy a decir, pero básicamente es una herramienta en la cual nos podemos evidenciar mejor la información que un simple reporte que se saca de un aplicativo. Ahí se evidencia también que hay empresas en las cuales no se implementa el análisis de datos, es decir, que solo almacenan datos pero no gestionan y ni siquiera ponen tablas o unas tablas dinámicas o gestionan una buena base de datos, por lo cual cuando se van a pedir un reporte o cuando van a hacer un mejoramiento o van a hacer una requisición de bases de datos, vemos que ese es un desorden, o pues que no se tienen unos ciertos parámetros, hay una pérdida de información, la información no es clara, la información es
incompleta, muchas veces se pierde la base de datos, o que digamos los reportes no están de acuerdo a la información que se debe, o que digamos la base de datos sí está almacenando, pero no se saca un reporte o ciclos de backups que se deben tener en la base de datos. Por eso a continuación también daré a explicar la herramienta OLAP. Bueno, ¿qué es una herramienta OLAP? Una herramienta OLAP es una manera en la cual podemos gestionar la información que tenemos de una base de datos y dar a conocer esa información de acuerdo a los requerimientos que solicita el cliente o para qué lo vamos a utilizar la información. De acuerdo a estas herramientas, en la actualidad se utiliza más una herramienta OLAP que una herramienta OLTP. ¿Qué es una herramienta OLTP? Es una herramienta en la cual pues es una herramienta estándar, más o menos. Sí, se puede decir que es una herramienta estándar. Pero esa herramienta estándar limita ciertamente el análisis de datos. Por eso es importante de que en análisis de datos se puedan identificar también los errores y también identificar las posibles falencias o identificar cuáles son los posibles pasos para ejecutar una buena base de datos y también dar un buen reporte de acuerdo al cliente que se requiere. Una herramienta OLAP básicamente es la manera como podemos gestionar una base de datos, o podemos decir como una norma que podemos utilizar. No es un programa, tampoco es un programa que se pueda descargar ni nada, pero hay programas que están en la red o que uno los puede comprar que son gestores de OLAP. O sea, que pueden ayudarnos a esa herramienta a darnos un enfoque en los datos para poderlo evidenciar dentro de una base de datos. En una de esas son de las más conocidas son el SQL Server Analytics, está Excel también, está otras herramientas que están en línea, como por ejemplo QE, Dreamweaver, Oracle, Pivot, que son herramientas de análisis de datos que nos pueden dar la media, la mediana, la frecuencia o los errores de desviación que también se utilizan de acuerdo a la base de datos. De estas herramientas, la que más se utiliza es el Rollup. El Rollup nace de factores que vienen del OLAP. OLAP pues se puede utilizar pero a ciertas bases de datos y a ciertos procesos, pero en OLAP, Rollup lo podemos utilizar como un enfoque más concreto de acuerdo a los requerimientos de los análisis que necesitamos. MOLAP es la combinación, si no estoy mal, es la combinación de un Rollup y un OLAP. ¿Qué diferencia hay en estos? Está la diferencia en cómo uno identifica o puede evidenciar los datos que tenemos en una base de datos. En una empresa podemos tener ciertos campos o ciertas dependencias dentro de una base de datos, entonces necesitamos agilizar el proceso de consulta, de reportes, de generar tablas dinámicas y que no nos cobre después más tarde el tiempo en el proceso de descarga o de gestión de esa base. Entonces pues, por eso ahí está el Rollup y el MOLAP. El MOLAP son más a la gestión de que no se demore tanto en el tiempo de una descarga, de una consulta de base de datos. Si acá en el Rollup, pues él también es lo mismo, pero él asegura más el análisis de los datos. Como por ejemplo, es un poco más demorado hacer una consulta de una dependencia dentro de bases de datos y gestionar esa base de datos para que salga solo la información que se requiere. En cambio en el MOLAP pues es más rápido, pero no se especifica tanto en los datos que se quieren dentro
el reporte o entre el análisis, que es lo que en este curso hemos evidenciado. Voy a explicar o voy a dar un ejemplo básicamente de qué es una herramienta LAP bajo la arquitectura de cubo. La arquitectura de cubo se utiliza más en las empresas que requieren un análisis muy detallado o que se requiera una gestión más allá de un reporte simple. De esto podemos evidenciar en el Excel. Podemos tener un Excel normal. Vamos a coger un ejemplo, uno de los ejemplos. Por ejemplo, Excel es una buena herramienta donde podemos gestionar una arquitectura de cubo o LAP, que significa el análisis de diversos campos por varias caras, o digamos diversos información por varias caras. ¿Qué significa esto? Que cuando yo quiera un cierto dato, lo tenga de una manera muy detallada y lo puedo también gestionar a las demás caras, o sea, hacia las demás tablas o hacia las demás dimensiones de datos que tiene un cubo LAP. Pues de esto podemos hacer un ejemplo para explicar la manera en cómo se puede gestionar un cubo LAP y pues en qué se diferencia entre un exporte de un SQL, puede ser. Entonces acá tenemos el Excel. Vamos a hacer una sincronización con una base de datos. Entonces pues tenemos aquí el Excel, damos en datos, obtener una base de datos, pues en Access tenemos en el escritorio, podemos coger esta que es un ejemplo. Vamos aquí en información, tabla dinámica. Aquí de una vez nos especifica si en qué tipo de información quiere que nos muestre la base de datos. Está gráfico dinámico, crear una conexión, pero entonces lo que vamos a dar un ejemplo de cubo o de LAP, podemos tener información de tabla dinámica. Listo. Aquí ya tenemos el análisis de la información y tenemos las tablas que componen la base de datos. Seleccionamos, podemos digamos que nos filtre de acuerdo a la columna, que nos muestre qué datos tiene y qué frecuencia. Por ejemplo, ahí está, yo puedo tocar dimensionarla mejor. Esto puede ser un ejemplo de un cubo LAP. Se tiene la información de 3 tablas. De esas 3 tablas podemos evidenciar en una de esas qué frecuencia tiene, o sea, qué datos tiene entre las diversas tablas que componen la base de datos. Ahí también se puede, de acuerdo al gráfico, generar de acuerdo a la tabla dinámica, generar un gráfico que nos muestre la frecuencia o pues qué porcentaje tiene, si no está mal. Eso básicamente es una arquitectura de cubo LAP. Vamos a dar otro ejemplo. Esta vez tenemos aquí una base de datos simple en Excel. Vamos a colocar un ejemplo, unas camisas, ¿sí? Digamos, en una fábrica necesitamos saber qué frecuencia tiene una cierto tipo de camisas de acuerdo al nivel general que es de venta o de exporte o de que se fabrica. Entonces tenemos aquí 4 tipos de camisas que se pueden agrupar en 4 caras, que eso es lo que estamos haciendo para entender el cubo LAP, es agruparlas en 4 distintas caras. Luego le damos en análisis de datos de Excel. Si no lo tenemos, pues damos la opción de complementos, seleccionamos todas las herramientas de análisis, todo, y automáticamente nos tiene que dar un campo en el cual nos da la referencia de los datos. Listos, perdón, le voy a ampliar. Tenemos acá el análisis. Vamos a hacer un análisis completo. Vamos a ver, aquí nos puede mostrar varios
tipos que tenemos de análisis de datos, que eso es lo que es el OLAP. Es un análisis más especificado y que tiene una mejor cobertura que un simple exporte, porque por ejemplo fórmulas en Excel de agrupar, de contar, de, de concatenar, entonces pues uno lo puede hacer manualmente, pero entonces en una empresa el nivel de análisis es más concreto y tiene que ser más eficiente que una simple estructura en Excel. Entonces pues aquí estamos utilizando el Excel, pero vamos a utilizar la herramienta OLAP, que es análisis interno de datos. Entonces pues vamos a analizar completamente las variables. Seleccionamos todos los rangos. Esta. Así me está toda la tabla. Estadística. Listos. Entonces el cubo lab son 4 caras en el cual se referencia a los datos de una tabla. Entonces tenemos aquí la primera, que era la camisa tipo S, después la camisa talla X, talla L y talla M. Entonces de acuerdo a eso le damos un análisis más profundo de la frecuencia, en el cual una estadística descriptiva acerca de la mediana, la moda, el máximo, el rango, que el nivel de desviación si tenemos dentro de las tablas. Aquí nos da una clara referencia de los atributos o pues de las especificaciones que tenemos dentro del cubo lab, que es la información de análisis detallado de una tabla o de una base de datos. Esto es un ejemplo simple de una herramienta OLAP ejecutada sobre una base de datos. En cuanto al análisis, las industrias hoy, las empresas más que todo están implementando más un análisis que sea primero eficaz, que sea rápido y que sea de fácil adquisición. Entonces los gestores de bases de datos comprenden esto y pues hacen las mejores herramientas para que entre los aplicativos que son de las empresas puedan exportar bases de datos más concretos y reportes que sean de acuerdo a los requerimientos que el cliente o pues que las empresas necesiten. Hay empresas en las cuales realmente son encargadas de hacer los análisis de empresas, de datos de empresas o de la información que se tiene dentro de las empresas. Estas empresas que se encargan de ese análisis son de nivel profesional, es decir, no tienen sus normas de análisis y de respaldo de la información, sobre todo cuando se manejan bases de datos de SQL Server o de Oracle, en los cuales es realmente difícil de que el cliente de total manipulación o de total acceso a la información que se tiene dentro de esa base de datos. Lo que ellos hacen es delimitar la base de datos para que en el contorno se pueda tener un acceso más eficaz y más eficiente a la hora de hacer y reportar reportes dentro de una empresa. Entonces por eso tenemos temas como por ejemplo la implementación de herramientas OLAP o de las qué ventajas se tienen de las herramientas OLTP
en una empresa. Entonces, pues, esto es una explicación acerca de lo que se ha adquirido en el curso del análisis de datos, en las cuales las empresas hoy en día se tienen como base fundamental para realizar reportes o para realizar consultas en una base de datos. Por ejemplo, se puede hacer una minería de bases de datos, que son el modo más experto o más profundo que se tiene de una base de datos, con consultas que son realmente muy complicadas y que demoran dentro de la dentro del aplicativo para la conexión de bases de datos. Se demora en consultar, y esta información a veces pueden tener varias complicaciones, como por ejemplo el tiempo de respuesta, la conexión, la demora en el aplicativo, o por ejemplo el soporte que se tiene dentro de una empresa, el data center. Compañeros, esto ha sido todo, y pues gracias por su atención.